Gracias. Bueno, en primer lugar, lo que voy a hacer es un análisis técnico del expediente, como siempre corresponde hacer. Un expediente tan importante, diría yo, el más importante de los que nos toca discutir. Es una rendición, un año especial, parecido al análisis que hicimos el año pasado desde esta banca, en un rol diferente a los primeros 2 años, ¿no? Sabemos lo complejo que fue trabajar los primeros 2 años en pandemia. Y yo considero que el análisis de este expediente, que tiene 3 cuerpos, que es tan vasto, hay que analizarlo desde 3 puntos de vista, de 3 lugares. El primero es el resultado financiero del ejercicio, ¿no? Y acá creo que donde se ve claramente una gestión superavitaria, ¿no? donde se ingresaron 2.250 millones de pesos y se gastaron 1.650 millones, lo que genera un ahorro de 594 millones de pesos, que si lo sumamos a los 241 millones del ejercicio anterior, estamos hablando de 818 millones de pesos de superávit, que equivale al 36% de los ingresos totales del ejercicio 2022. Es decir, la administración ahorró el 36% de los ingresos. Otro dato importante a mirar en el expediente, siempre lo hago, es la relación entre el gasto corriente y el gasto capital. Y este es uno de los puntos buenos de esta gestión y que yo rescato y valoro. Porque esto nos da una idea de la salud financiera que tiene cualquier organización y en este caso el Estado municipal. Y acá siempre recuerdo que cuando se asumió la gestión, el gasto corriente estaba muy elevado respecto al gasto capital. Estamos hablando de 97 o 95% de gasto corriente contra 5% de gasto capital, lo cual le dejaba prácticamente muy poco recurso al Ejecutivo para invertir, porque el gasto capital de última es inversión, ¿no? Por supuesto que después llegará la parte de análisis más político, que ya lo veremos. La segunda parte, como decía, de la discusión es cuánto se ajustó el gasto al presupuesto. Esa es otra parte importante analizar desde el punto de vista técnico. Y cuando uno ve estos números, al igual que el año pasado, la jurisdicción que menor ajuste tuvo el presupuesto fue la Intendencia, con un 37% de ajuste. En segundo lugar aparece Obras Públicas, con un 49%, sumando ampliaciones presupuestarias, sumando las modificaciones del presupuesto. Estamos siempre mirando eso porque, a diferencia de otros años, se analizaba versus lo presupuestado. Esta vez el análisis es con las modificaciones incluidas, porque el año pasado tuvimos crítica acá en el Consejo, donde nos decían que no estábamos mirando en el análisis las ampliaciones presupuestarias. Este año el análisis es con las ampliaciones presupuestarias de cada jurisdicción. Entonces hay 3 áreas que subejecutaron presupuesto: la Intendencia, Obras Públicas y Desarrollo Humano. Y Salud tuvo una leve subejecución, mucho mejor que el año pasado, que anduvo por el 25%. La subejecución del presupuesto de salud este año, considerando las modificaciones, vuelvo a repetir, es del 92%. En el otro extremo del análisis, las áreas con mayor ajuste presupuestario, que ejecutaron más del 100% de lo que presupuestaron, fueron 2 áreas en particular que destaco, que es cultura y deporte. Pero sin embargo, si nosotros nos detenemos en el análisis de cultura, que es una de las áreas que este año tuvo más importancia política, diría yo, lo notorio es que se modificó un 100% la partida, o sea, se amplió un 100% la partida respecto a lo que se había presupuestado. Cuando uno se mete a mirar más en detalle, se observa una duplicación de los subsidios,
una duplicación del gasto en bienes de consumo, se cuadruplicó el gasto en bienes de uso, se duplicó el gasto en ceremonial, se duplicó el gasto en pauta y publicidad y propaganda, y se multiplicó por 8 el gasto en servicios comerciales y financieros. Claramente cultura, como lo dije recién, pasó a ser el área más política del gobierno, y eso se ve claramente en la ampliación presupuestaria, que fue del 100% de lo que se había aprobado acá en este Consejo Deliberante. Cuando nosotros hablamos de evaluar el ajuste de una rendición de cuentas de un presupuesto, en realidad lo que estamos viendo es cuán profesional, cuán planificada es una gestión. Un buen ajuste a lo presupuestado significa que tenemos una gestión que planifica y ejecuta en tiempo y forma. Por el contrario, un bajo ajuste de la rendición de cuentas respecto al presupuesto nos indica mayor grado de improvisación. ¿Sí? Lo aclaro para analizar por qué es tan importante para mí analizar esta cuestión del ajuste al presupuesto. En cultura también encontramos en el análisis algunas cuestiones que son irregulares y que las traigo al debate para quizá haya alguna explicación. Yo no la encontré en el expediente y tampoco la encontré en los funcionarios públicos del Ejecutivo que fui a consultar. Una contratación directa, por ejemplo, de vuelta a la productora Live Producciones, que a mi entender viola la Ley Orgánica de las Municipalidades. Una contratación por un total de 34.922.000 pesos, de forma directa. Si uno se mete a analizar el gasto, hay 4 millones de pesos que se le pagó a Ráfaga, 3 millones de pesos que se pagó a Cruzando el Charco, 4 millones de pesos a San Javier, Destino San Javier. Y en el otro extremo del gasto, 28.000 pesos le pagamos a uno de los artistas que más trayectoria tiene en el pueblo y que bien le han puesto el apodo de la voz del pueblo. A la Tota Santillán le pagamos 300.000 pesos. A Jorge la Peues, el periodista, le pagamos 900.000 pesos. Cuando Estelares, que es una banda reconocida a rock nacional, cobra 750.000 pesos un show. Cosas para debatir y para traer acá y para que reflexionemos. Esto lo digo y lo traigo para que analicemos críticamente el gasto en cultura en un contexto de crisis, donde ya vamos a ver más adelante que muchísima gente la está pasando mal y se ven los números de eso. En segundo lugar, siempre en cultura encontramos un desdoblamiento otra irregularidad más que tiene que ver con un desdoblamiento de contrataciones. Una empresa que es local, que a mi entender tendría que haber ido a una licitación pública porque el monto total de lo que se le pagó a esa empresa por un servicio similar fue de 3.400.000 pesos, cuando el límite de contratación directa, según lo que me informa el Ejecutivo actualizado, es 937.000 pesos. Estamos hablando de una empresa que fue contratada 101 veces por un total de 3.400.000 pesos. Y encima es un rubro donde hay mucha competencia, hay muchas personas que pueden ejecutar ese mismo trabajo, y sin embargo se observa que hay una discrecionalidad en la contratación. Que también quizá puedan explicar los concejales oficialistas. Siguiendo con el análisis técnico del expediente. Así como hay subejecuciones, entonces vimos que hay sobreejecuciones en cultura particularmente. A ver, si seguimos con seguimos con subejecuciones, esta vez me toca hablar de Subsecretaría de Desarrollo Humano. Subsecretaría de Desarrollo Humano a cargo de la subsecretaria Daniela Peluso. Vemos que
Porque acá, perdón, me ordeno un poquito en el discurso. El primer lugar en la subejecución la llevaba el intendente, dijimos, con un 54% de ajuste. Eso está justificado, quiero decir. Encontré la justificación en el mismo expediente y tiene que ver con la subejecución del fondo educativo, que está en la partida del presupuesto, ¿sí? Y que se diluye en el resto del expediente, si uno la va buscando, ¿no? Por ejemplo, en los boletos educativos, que lo ejecuta la jurisdicción de la Subsecretaría de Desarrollo Humano, a cargo de Daniela Peluso, que si bien dice, y acá una aclaración porque esto fue recurrente en el año, los boletos educativos que se pagan con el fondo educativo son fondos provinciales y no son gratis, se pagan con plata de los vecinos, ¿sí? Así que eso del boleto educativo gratuito, hay que sacar la palabra gratuito, acostumbrémonos a hacer eso, por favor. Y además aclaremos que la plata viene de provincia, viene del fondo educativo. Respecto a la subejecución de obras públicas, que es el tercer lugar en subejecuciones, 461 millones de pesos de presupuesto, que se agregaron 334 millones de pesos y solo se gastaron 392 millones. 50% de ahorro en obras públicas. Esto se entiende desde el punto de vista político y electoral, ¿no? De concentrar la obra pública en esta época de campaña, que estamos cerca a una elección tan importante como la que viene, lo cual sabemos que se hace, pero que también es cuestionable desde el punto de vista político. Porque el tiempo que se pierde, cada año que se pierde en una obra, es tiempo que se le saca de calidad de vida al vecino que espera gozar de los beneficios de esa obra pública, ¿no? Es otra de las mañas de la vieja política que este gobierno tiene y que pretendemos eliminar a partir del año que viene. Respecto a transparencia, también dentro de obras públicas. Vuelvo a repetir la poca transparencia en la compra de materiales, los materiales que se usan para la obra pública. Todas licitaciones de único oferente a referéndum del Consejo Deliberante, todos proveedores, o la mayoría proveedores de afuera, proveedores que se compraban en la gestión anterior y que el mismo intendente cuestionaba. La obra pública concentrada en una cooperativa que siempre ejecuta la obra pública. La falta de planificación también se observa. Muchas obras que no duran lo que uno espera que duren. Obras que se hicieron 2 veces y que ya se rompieron de vuelta, ¿no? Y esto no es crítica a la persona, al empleado municipal, ni a la política de empoderar al empleado municipal. No confundan y no desvíen la discusión. La crítica tiene que ver con la supervisión de la obra pública, los responsables, los funcionarios públicos responsables de la ejecución de la obra pública. Ejemplo, el adoquinado de Patolandia, lo vuelvo a traer acá, se volvió a romper. La circunvalación calle Las Carretas, está todo rajado, a esta altura aproximadamente, calle de Rivadavia, si mal no recuerdo. Respecto a salud, si bien mejoró mucho respecto al año pasado, lo dije, hay muchos servicios que no se logran cubrir. Lo discutimos acá, la falta de médicos en los distritos del interior, en las salitas, falta de ambulancia en Atalaya. Seguimos reclamando, lo sigo reclamando yo desde Tabanca, la decisión política de pagar la guardia más alta que lo que se paga en La Plata. Hasta que eso no se haga, no podemos echarle la culpa de la crisis sanitaria ni a la inflación, como se hizo en la declaración de emergencia sanitaria, ni a la crisis sanitaria regional que existe, que es cierto. Pero nosotros tenemos que hacer primero lo que nos corresponde, que es pagar mejor las guardias a los médicos.
Un apartado más al cementerio, que fue también motivo de debate en la última sesión, un análisis muy sencillo. El cementerio tenía un presupuesto de un cálculo de ingresos de 5.850.000 pesos para este año en derechos de cementerio. Se ejecutaron solo 1.800.000, es decir, el 31% del presupuesto, lo que explica el estado en el cual se encuentra el cementerio, que es bastante deteriorado, uno de los patrimonios culturales más importantes que tenemos. Más subejecuciones de obra pública, remodelación del hospital, un 15% de ejecución respecto a lo presupuestado. Asfalto y cordón cuneta, 26% de ejecución. La rotonda, que está en el ejercicio este de 2022 que estamos analizando hoy, que se empezó a hacer ahora, 2023. Una obra, esto es muy importante, una obra de caminos rurales, una obra que se hizo de Vieites a Payró y de Payró a Correa, estaba planificada, 18 millones de pesos pagadas con subsidios del Ministerio de Infraestructura de provincia, que se cobró la totalidad. Sin embargo, la obra se hizo por la mitad, de Vieites a Payró, 50% de ejecución. Eran 28 kilómetros y hicieron 14 kilómetros. Una obra que tiene que auditar o explicarlo, capaz que hay una explicación, o lo tiene que auditar el Tribunal de Cuentas, porque eso decía en el mismo expediente. Finalmente, la adjudicación de nichos, 16 nichos en el cementerio de Bartolomé Babio, a un familiar directo de la subsecretaria de Desarrollo Humano, por 1.800.000 pesos. Otra cuestión que se encuentra en el expediente. Finalmente, una contratación directa también de la Dirección de Producción y Medio Ambiente, 3.100.000 pesos por una planta de reciclado, así figura en el pliego, que nadie sabe dónde está. Y obviamente se pagó al 100%. Finalmente, el análisis político de todo esto, uno podría decir que ahorrar está bien, nadie va a decir que ahorrar está mal, como tampoco nadie podría decir que tomar agua está mal. Sin embargo, hago un paralelismo porque me viene bien el paralelismo. Todos sabemos que tomar agua es sano, es un hábito sano, y todos sabemos que ahorrar es un hábito sano en el seno familiar y de cualquier organización. El problema es cuando nos excedemos en el ahorro. Con la plata de uno, a lo sumo le dirán miserable. Cada uno puede hacer lo que quiere con su dinero, pero cuando hablamos de fondos públicos, el riesgo de un ahorro excesivo lo corre la sociedad, que deja de percibir contraprestaciones. Y esa es la crítica que yo hago al ahorro del 36% de esta gestión. Se explica técnicamente en las subejecuciones que mencioné en los 10 minutos anteriores que estuve hablando. ¿Cuáles serían los efectos negativos? Déficit del servicio público, falta de infraestructura o atraso en obra pública, poca asistencia social o deficiente o insuficiente, falta de médicos, claramente eso es algo que se ve, se observa, falta de políticas ambientales, sueldos indignos, como también ocurre, sueldos por debajo del límite de indigencia, falta de mantenimiento de edificios públicos patrimoniales con importancia patrimonial, falta de ambulancia, etc. En conclusión, vuelvo a repetir que nadie dice que ahorrar está mal, lo que decimos es que el exceso de ahorro tiene efectos negativos en la sociedad. Si analizamos el Pareto área por área, también hay cuestionamientos que se hacen desde el punto de vista político a cada área en particular, cómo se segmentó el gasto. El primer derivador de gasto, entre comillas gasto, si queremos, vamos a modificar la frase, el primer derivador de los recursos de los magallanenses fue el ahorro, 594 millones de pesos, lo vuelvo a repetir, puesto número 1.
Después aparece salud, o sea, se ahorró más de lo que se gastó en salud. Casi 100 millones de pesos de diferencia. Después viene obras públicas, y porque acá se me mezcla un poquito con lo técnico, voy a hacer una conclusión muy simbólica para que se magnifique esto, ¿no? Porque esto hay que hacerlo fácil para que la gente entienda, que hoy entiendo que hay mucha gente mirando. El ahorro del gobierno municipal fue casi el doble de los programas de salud. 2 veces lo que gastó en obras públicas se ahorró. 4,5 veces lo que se gastó en servicios públicos. 11 veces lo que se gastó en seguridad. Y 13 veces lo que se gastó en desarrollo humano. Por eso digo que, una vez más, lo que tenemos que hacer es rediscutir las prioridades que le queremos dar a una gestión municipal. Antes de sentarnos a hablar de cualquier tipo de acuerdo político, sobre todo en un año electoral, hay que sentarse a discutir las prioridades, claramente. No puede ser una prioridad de un municipio el ahorro. Eso hay que cuestionarlo, hay que discutirlo. Es cuestionable que el gobierno diga que no puede gastar 14 millones de pesos en una ambulancia para Atalaya, cuando tenemos y gastamos 34 millones de pesos en artistas de afuera que vienen, o en productoras, mejor dicho, de afuera que vienen por un día y se llevan 34 millones de pesos. Bueno, 2 días fueron esta vez. Es cuestionable también que paguemos 4 millones de pesos a una banda y 28.000 pesos a un artista local. Es cuestionable que tengamos empleados municipales que cobren por debajo de la indigencia. Lo vuelvo a repetir, con 800 millones de pesos de liquidez. Es cuestionable que los médicos no vengan a trabajar porque se sigue pagando por debajo de lo que se paga en la región. Es cuestionable que el intendente en este lugar haya dicho que no puede gastar 56 millones de pesos, 60 millones de pesos para tratar residuos no tradicionales cuando tiene 800 millones de pesos de libre disponibilidad, de liquidez. Disculpe lo largo, pero el expediente lo merita y ya voy terminando. Subsecretaría de Desarrollo Humano, una de las áreas más importantes del gobierno. Me voy a meter un poquito ahí. Me meto en esta área porque por el contexto de crisis en el que estamos y la cantidad de gente que la está pasando mal. Vuelvo a decir, es impresionante la demanda social que hay de asistencia. Gente que no puede comer, gente que no tiene dónde dormir. El gasto en desarrollo, la Subsecretaría de Desarrollo Humano fue del 4% del presupuesto. Soy muy crítico de esto. 4% del presupuesto. Y no solamente soy crítico en cuanto al monto, sino también a la forma. No todas las personas que fueron a la Subsecretaría de Desarrollo Humano a pedir ayuda fueron recibidas de forma objetiva. Me lo dicen, lo veo, me lo cuentan, me lo manifiestan cuando van a nuestra sede y que nosotros humildemente podemos ayudarlo con algo, me lo dicen. Hay un filtro previo al trabajador social. Yo no sé qué tipo de análisis se les hace a estas personas previo al objetivo, al técnico que tiene que hacer un asistente social. Muchas me han manifestado, y quiero creer que no es así, que se los analiza electoralmente, si los votan o no los votan. Y eso es clientelismo, y está mal, y yo siempre lo voy a repudiar a todos los espacios políticos. Y esto pasa con terrenos, con viviendas, con chapas, con ayuda alimentaria. Un poquito más de números. Se gastan 13 millones de pesos por año en ayuda social directa. Para ayudar, según lo dice también el presupuesto, la rendición de cuentas, 13 millones de pesos para ayudar a 400 familias mensualmente. Y se gastan 27 millones de pesos en sueldos. O sea,
El Estado gasta el doble en recursos humanos que en ayuda social directa. También es algo para reflexionar. Si uno hace la cuenta de cuánto le estamos ayudando a esas familias por día, familias, repito, que un asistente social técnicamente dice que necesitan ayuda social, 88 pesos de asistencia por familia por día. 88 pesos. Esto claramente es insuficiente, yo lo veo en la calle, lo veo todos los días. Y claramente hay que aumentar esa ayuda social en estos momentos. En el área más sensible, desarrollo del niño, el desarrollo infantil, se llama la partida. Muy poco, se gastan 5 millones de pesos por año, de los cuales 4 millones de pesos son sueldos. Y 600.000 pesos son solamente alimentos. Por año, 80% de estos son fondos provinciales también. Necesitamos sí o sí que los niños y niñas tengan 4 comidas por día. Ahí tenemos que asistir todos. No alcanza con lo que manda nación, provincia. Si tenemos recursos, gracias a una excelente gestión administrativa, ¿por qué invertimos tan poco en ese sector que tanto lo necesita? Hay chicos que no comen el fin de semana. No podemos descansar en los comedores escolares de las escuelas. No podemos descansar en eso. Y esto va a empeorar. Esto va a empeorar. La crisis social va a seguir, lamentablemente. Gracias, y acá quiero destacar el ahorro en la otra partida. No el exceso, pero sí está bueno. Aprovechemos que tenemos 800 millones de pesos acumulados y invirtamos un poco más la plata en esa gente que está atravesando esta crisis que es tremenda. Finalmente, una reflexión también respecto a el uso de recursos públicos para hacer política. Llama mucho la atención la contratación de personas que fueron a dar charlas al Comité Radical. 1.400.000 pesos recibieron 2 personas que fueron a dar una charla al Comité Radical, que no son de acá, y que cobraron 1.400.000 pesos en el año. Ojalá que lo puedan explicar los concejales oficialistas que asistieron a esa charla en el comité. Porque confundir el Estado con un comité es una grave falta a la moral. Lo pueden enmascarar, lo pueden explicar. Pero esas personas que cobraron 1.400.000 pesos, que no son de acá, estuvieron dando una charla en el Comité Radical. Y eso no corresponde. Finalmente, le pido a través de esta sesión al Ejecutivo que me conteste un gasto que no entiendo. 8 veces lo presupuestado gastó la Dirección de Cultura en servicios financieros y comerciales. Que al día de la fecha sigo esperando la respuesta. Muchas gracias.